Hermanos, buenos días, iglesia. ¡Buenos días! Jeremías 10, del 2 al 5. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Señor, que seas tú obrando hoy en este sermón. Señor, permite que esta palabra corra. Amén. Señor, te lo ruego por favor, y que nos hagas ser cada día más fieles a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Hoy el sermón se llama La Navidad, 5 razones para no celebrarla. Hermano, hoy no voy a predicar un sermón expositivo, voy a predicar un sermón más bien temático. No me voy a detener mucho en la cita de Jeremías 10 del 2 al 5, no la voy a desarrollar como normalmente, usted sabe que yo predico los sermones, sino va a ser un sermón más bien temático. Pero sí le voy a dar un poquito de contexto de por qué el profeta Jeremías dice esas palabras. Mire, anteriormente Isaías, el profeta, no Jeremías, sino Isaías, había profetizado sobre el cautiverio en Babilonia y dio advertencias contra la idolatría y la insensatez de los idólatras, porque podían ser tentados y ser arrastrados a la idolatría cuando fueran a ser llevados cautivos a Babilonia, y también que esas aflicciones iban a ser un propósito para curarlos de la idolatría. Esas aflicciones que iban a recibir allá pronto, porque iban a ser cautivos, también los iban a servir para curarlos de la idolatría que todavía quedaba. Entonces, por eso acá Jeremías, el profeta, el que dice las palabras que acabo de leer, arma o equipa al pueblo contra las prácticas y costumbres idólatras de los paganos. No solo aquellos que habían ido a Babilonia, ellos ya son siglos después, o un par de años después, o varios años después, sino también a los que se quedaron, para que convencidos y rescatados por la palabra de Dios pudieran evitar el castigo. Hermano, y estas palabras, escúcheme bien, están escritas para nuestra enseñanza, para que nosotros no nos acostumbremos o no nos amoldemos a las costumbres de los pueblos que son vanidad, que no practiquemos la idolatría, que no nos enredemos en la idolatría. Así como Jeremías e Isaías les dijo: mire, cuando vayan allá, o ahora que ustedes ya están allá, no se contaminen con estas cosas, hermanos. Mire, hermanos, como les dije, la Navidad, 5 razones para no celebrarla. Hermanos, mire, esta es la época del año más importante para la mayoría de las personas en el mundo occidental. Y digo mundo occidental porque tenemos que ser sinceros, es en el mundo occidental. Yo no puedo decir que esto aplica a todas las naciones de la tierra, porque sería una falsedad y una mentira, hermano. Yo no puedo decir que esta es la época más importante del año en Oriente, porque eso sería falso, eso sería mentir, ¿no es cierto? Y en muchos lugares no es la época más importante, aunque puedan haber rezagos por allá de Navidad en algunos lugares, pero sí en el mundo occidental, hermano, sí en el mundo occidental, es decir, Europa, Estados Unidos, América, Norteamérica, Suramérica, bueno, Centroamérica, todas estas partes. Hermanos, en este sermón, yo en este sermón busco presentar evidencias bíblicas e históricas contra su celebración, evidentemente, no a favor de su celebración. Mira, hermano, yo oro y pido al Señor para que todo aquel que escuche este mensaje, y yo sé que la iglesia lo tiene claro, pero este mensaje, aunque es para afirmarnos, es también para que otros que creen que esto no está mal, oigan este mensaje, y para que ellos por favor se tomen el tiempo de escuchar con un espíritu de mansedumbre, con una actitud de meditación y oración, y no simplemente salgan a atacar. Ojalá varias personas escuchen este mensaje. Compártanlo, si sale bien, compártanlo. Yo no le digo que si sale mal lo comparta, pero ojalá que varias personas escuchen este mensaje. Mira, hermano, yo no creo, y lo digo y lo he dicho siempre en la iglesia, y espero que todos estemos de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo no creo, hermano, sinceramente, que todo cristiano que participa de esta fiesta sea necesariamente un falso creyente. Yo no creo eso, hermano. Yo no lo creo, y espero que no caigamos en eso, hermano, porque usted y yo la celebramos siendo cristianos. Entonces no podemos, si eso es así, entonces nacimos de nuevo el día que dejamos de celebrar la Navidad. Eso sería absurdo pensar eso.
Mira, hermanos, algunos la celebran en ignorancia realmente. Cristianos genuinos la celebran en ignorancia. O de buena fe, hermanos. De buena fe. Hay muchos que lo hacen así. Yo creo que sí. Pensando que con estas cosas están honrando realmente a Cristo. Al recordar su nacimiento. No practican la idolatría. No son supersticiosos. No es que hagan una novena católica. O le recen al árbol. Ese tipo de cosas. Puede que no hagan ese tipo de cosas. Y evidentemente no están en los excesos carnales en los que está el mundo pagano o el mundo impío como tal. Sin embargo, hermanos, eso no la vuelve aceptable a Dios, hermanos. No la vuelve aceptable a Dios. Por más de que usted diga que solamente se sentó a orar y no sé qué, y este tipo de cosas, como vamos a ver hoy, hermano, usted está cayendo en algo que el Señor no mandó. ¿No es cierto? No mandó. Yo ya le voy a explicar muy especialmente algunas cosas que seguramente usted ya las conoce, pero quise darle de pronto un orden. Mire, hermanos, debemos ser conscientes que muchas cosas que se celebran hoy no fueron practicadas ni creídas por la iglesia de antaño, la iglesia histórica, pues no tienen sustento bíblico, hermano, así de sencillo. El Señor, hermanos, guía a su pueblo a volver a esas sendas antiguas, y el Señor siempre guía a su pueblo fiel a toda la verdad. El mundo, hermanos, no debe dictar nuestra manera de vivir. Cristo, por medio de su palabra, guía nuestros pasos y nos muestra el camino que debemos seguir. Salmo 32, 8 al 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijarás mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y esto lo hablo para aquellos que todavía la siguen defendiendo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, esta tierra la heredaremos, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No hagamos eso. Eso debe entender la iglesia. Entonces, hermanos, quiero presentar, como ya les dije, como se llama el sermón, 5 razones por las cuales la iglesia no debería celebrar la Navidad. 5 razones por las cuales la iglesia no debe participar de estas fiestas. Y el sermón lo dividí en 5 capítulos, a diferencia de otros sermones. Primero, su origen. Segundo, una fiesta supersticiosa. Tercero, no fue mandada por Dios. Cuarto, la iglesia histórica no la celebró. Y quinto, sus frutos. Primer capítulo, su origen. Vamos a mirar su origen. No es lo único, su origen. Hermanos, la Navidad tiene un origen pagano, eso es innegable. Mira, hermanos, en el año 350 después de Cristo, el obispo de Roma, Julio I, obispo de Roma, no papa, acuérdense que los papas nacieron después, ¿no es cierto? El obispo de Roma, después de tiempos de Constantino, pidió que se estableciera el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo. Ya se había empezado a contaminar todo. Ya había muerto Constantino, pero ya se había empezado a contaminar todo. 4 años después, en el 354 después de Cristo, Liberio, el siguiente obispo de Roma, el que lo sucedió a decreta este día como el nacimiento de Jesús de Nazaret. En el otro se pide que se establece, pero 4 años después ya decretan que Cristo automáticamente nació un 25 de diciembre. Después, en el 379, y estas fechas son importantes, en el 4º capítulo las voy a recordar, para recordarle que la iglesia primitiva nunca la celebró, y aquí lo vemos, 379. Entonces, en el 379, después de Cristo, se celebra el primer banquete de Navidad en ese año, en el 379, en Constantinopla. En el 379, la iglesia cristiana después de Cristo ya tenía casi 4 siglos de existir y jamás habían celebrado la Navidad. Hermanos, para entender esto, ¿por qué lo decretan? Hay que entender el contexto en el cual se movían ellos. Y existía una fiesta que todos hemos escuchado que se llamaban las Saturnalias, ¿no es cierto? Y era una fiesta romana que en ese momento en Roma era muy conocida, pues evidentemente era romana, que era dedicada al dios Saturno, el mismo Cronos para los griegos, con banquetes y regalos.
se celebraba con un sacrificio en el templo de Saturno y un banquete público seguido por el intercambio de regalos, continuo festejo y un ambiente de carnaval, como es hoy, la Navidad, que producía una relajación de las normas sociales. Es una copia, hermanos, solo le cambian algunos nombres. Ese era el contexto en el que vivían. Eso es lo que veían todo el tiempo, antes de decretar el 25 de diciembre como el nacimiento de Cristo y que celebraran el primer banquete de Navidad. En eso vivían. También existía otra cosa que se llamaba el Sol Invictus, y era el culto al Sol Invicto, que marcaba el renacimiento del Sol después del solsticio de invierno asociado al nacimiento de Apolos. Entonces ellos tenían estos dos contextos en ese momento. Unas fiestas, Saturnalia, que era de banquetes, regalos y relajación de las normas sociales, y por el otro lado celebraban al Sol Invictus, que era en honor a Apolos. Entonces tenían estos dos contextos. Entonces, ¿por qué en ese momento estos obispos proponen ese día? ¿Por qué lo proponen? Tal vez de buena fe los primeros, tal vez, con el fin de cristianizar a los pueblos paganos. Y digo entre comillas cristianizar. Y cambiar esas fiestas, Saturnalia, el Sol Invicto, fiestas populares, por una fiesta cristiana. Esa fue la idea, tal vez de buena fe, hermano, pero no todo lo que yo haga de buena fe, por eso el Señor me lo va a aprobar. Fue una estrategia o una excusa para transformar las fiestas paganas en fiestas cristianas religiosas. Entonces, hermanos, sigamos viendo. Primer capítulo es el origen pagano. Hablemos del árbol de Navidad, porque el árbol de Navidad es central en la celebración de la Navidad. Eso es muy central. Para entender que todo lo que vemos hoy tiene un origen pagano. Tiene su origen en las antiguas tradiciones paganas del norte de Europa, entre el siglo VI y II antes de Cristo, donde se adornaban árboles para celebrar el solsticio de invierno, lo que yo ya les decía. Utilizaban esos árboles para el dios Sol, de ese momento del nacimiento de Apolos, y simbolizar la vida y la esperanza en medio del frío. Los celtas, los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre, no el 25, el nacimiento de Frey, un dios nórdico, el dios nórdico para ellos del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Entonces ellos adornaban un árbol para representar el árbol del universo. Y cuando el catolicismo llegó al norte de Europa, escúcheme, siglo VIII al siglo XVI, no desde el primer siglo ni nada de esas cosas, el catolicismo ya mucho después, tomaron esta costumbre y la transformaron en símbolo del árbol del paraíso y la vida eterna. Entonces el árbol de Navidad no empezó desde el principio de cuando empiezan a celebrar la Navidad, sino ya siglos después. Entonces tomaron esa costumbre, como le digo, la transformaron en símbolo del árbol del paraíso y la vida eterna, incorporado a la Navidad. Le agregaron después la estrella al final, que representaba la guía o la estrella de Belén. Bolitas, originalmente manzanas, que representan las tentaciones. Las guirnaldas, que representan la unidad y alegría. Y las luces, originalmente velas, para representar a Jesús, la luz del mundo. Papá Noel, hermanos. Papá Noel o Santa Claus. Su origen proviene de San Nicolás de Mira, un obispo cristiano del 270 al 343 en la actual Turquía. Ese señor no tiene la culpa de que lo hayan levantado como un ídolo. Él no tiene la culpa, era un cristiano verdadero. De hecho, estamos hablando del 270 al 343. Conocido por su generosidad con los pobres y los niños. Con el tiempo, ya después de morir, su figura se mezcló con tradiciones europeas y hacia el siglo XIX se transformó en el Santa Claus moderno, que ustedes y yo conocemos hoy, un hombre alegre de traje rojo que reparte regalos en Navidad. Hermanos, eso de los regalos se parece a la descripción que hace Apocalipsis 11:10 del mundo persiguiendo a la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Se enviarán regalos unos a otros. Hermanos, ¿qué otra cosa? La novena de aguinaldos. La novena de aguinaldos, tristemente, hermanos, originada en Colombia. La novena de aguinaldos, yo no sé si usted sabía. En el año 1743, cerquita, hermanos, hace poquito. Cuando el fraile
católico, Fernando de Jesús Larrea, escribió las oraciones para prepararse espiritualmente para la Navidad. Y la religiosa, o una monjita más bien, para que me entienda mejor, María Ignacia, añadió los rezos al niño Jesús. Hoy se celebra del 16 al 24 de diciembre, principalmente en Colombia, Ecuador y Venezuela. No es cierto que se celebre en todas partes del mundo la novena, básicamente aquí en Latinoamérica, que tristemente somos más idólatras. Hermanos, el pesebre. Bueno, y le añadió las oraciones al rezo del niño Jesús. Bueno, ya se me olvidaron, pero bueno, menos mal. El pesebre. Mire, creado, adivine por quién, por Francisco de Asís. Usted sabe que él era un adorador de la naturaleza. Por eso Francisco tomó ese nombre, con el tema del cambio climático y todas estas cosas. Creado por Francisco de Asís en 1223, él era de Italia, para representar el nacimiento de Jesús y ayudar al pueblo a comprenderlo visualmente. Desde entonces la tradición se extendió por Europa y luego América Latina, donde hoy es una de las costumbres navideñas más populares, hermano. Entonces muchos presentan objeciones al tema del origen pagano de la Navidad. Ahora, yo me quedo solo con esta razón, como hacen muchos cristianos, hermanos. Para mí esta no es la razón más importante. Sinceramente esta no es la razón. Para mí, de hecho, podría ser hasta la última razón, esta. Y la puse de primero, pues porque hay que contarlo. Pero ellos dicen objeciones. Los nombres de los días tienen origen pagano. Los días, los meses, inclusive las corbatas también tienen origen pagano, dicen ellos. ¿No es cierto? Bueno, le damos una respuesta, hermano, a ellos. Estas cosas no hacen parte del culto, hermanos. O sea, es que esto no hace parte del culto religioso, eso es lo que nosotros debemos entender. Pero yo tantas veces le hago énfasis que nosotros muchas veces sí hay que diferenciar entre lo civil y lo pagano. Esto es el día, ¿qué podemos hacer, hermano? Así vivimos. ¿Cómo hacemos? Estas cosas no hacen parte del culto, son de naturaleza civil. No atenta contra la conciencia de nadie, hermano. A nadie debería atentar esto contra la conciencia, por muy débil en la fe que fuera. Hermano, esas están ahí. Yo no tengo el poder de evitarlo, de cambiarlo. Me refiero sobre todo a los días y los meses. Hermano, en cambio, Navidad yo puedo decidir no celebrarla. Yo puedo decidir no hacerlo. Hermanos, entonces es una fiesta de origen pagano y como yo ya les mencioné, tiene que ver con el catolicismo, que es el que la introduce finalmente, la termina introduciendo, sí, popularizando. Por tanto, también es una fiesta de origen papista, católica, no cristiana realmente. Porque lo que hoy conocemos, todo fue formado por ellos. Su arquitectura que conocemos hoy fue de ellos, al final de cuentas. Más allá de que los primeros obispos tal vez no fueran católicos, porque no existía el catolicismo romano todavía allí. ¿No es cierto? Hay que tener también claro esas cosas. Hermano, es una fiesta de origen papista, por tanto promueve al papado. Promueve al papado, no promueve a Cristo. Promueve a la iglesia ramera, la católica romana, no al cristianismo verdadero. Promueve más bien es un falso cristianismo, un falso Cristo, y de paso el ecumenismo papal o el sincretismo religioso, porque eso es lo que vemos hoy. Yo le voy a leer esto que ustedes seguramente lo hemos puesto muchas veces en Facebook. Yo muchas citas que voy a traer hoy las traigo que ya ustedes seguramente las conocen. George Gillespie, él es un pactante escocés. Cuando vieron en tiempos en Escocia, cuando ellos establecieron un reino cristiano, reino verdaderamente cristiano, en un libro que se llama Una disputa contra las ceremonias papistas inglesas, porque allá en Inglaterra desafortunadamente ya se habían dejado contaminar. Y él dice: al tener comunión con los idólatras en sus ritos y ceremonias, nosotros mismos nos hacemos culpables de idolatría. Así como Acaz fue un idólatra quien tomó el patrón de un altar de idólatras. Así que el arrodillarse ante el pan consagrado, el signo de la cruz, suplicios, días de fiesta como Navidad o Pascua, obispado, inclinarse ante el altar, la administración de los sacramentos en lugares privados, etc. Todas estas prácticas son las mercancías de Roma, el bagaje de Babilonia, las baratijas de la prostituta, las insignias del papismo y de los enemigos de Cristo.
los mismos trofeos del anticristo. No podemos, hermanos, conformarnos, comunicar y compartir los símbolos con los papistas, idólatras en el uso de la misma, sin hacernos nosotros mismos idólatras por participación. ¿Podrá la casta esposa de Cristo tomar sobre ella los adornos de la prostituta? ¿Podrá el Israel de Dios simbolizar con ella lo que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto? ¿Llevarán los redimidos del Señor las insignias de su cautiverio? ¿Deben los santos compartir con la marca de la bestia? ¿Deberá la iglesia cristiana ser como el anticristo? ¿Deberán los santos ser como lo profano? ¿La religión como la superstición? ¿El templo de Dios como la sinagoga de Satanás? No, hermanos. Nos hacemos idólatras por participación al compartir con ellos, hermanos. Segunda razón, hermanos. Segundo capítulo y segunda razón. Una fiesta supersticiosa. Va ligado a lo último que dije. Una fiesta supersticiosa. Entonces, hermanos, lo primero que debemos decir es que no conocemos el día del nacimiento de Cristo. Entonces, por eso se vuelve supersticiosa, porque vuela la imaginación de la gente. Mire, hermanos, según la Biblia, Jesús no nació un 25 de diciembre, y yo creo que eso todo el mundo lo sabe, incluyendo los papistas. Mire, hermanos, en Lucas 2:8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Habían pastores. Mire, hermanos, los pastores traían sus rebaños de campo a las aldeas antes del comienzo de la temporada de lluvias en Judea o del invierno, que empezaba a finales de octubre y principios de noviembre. Entonces, lo más probable, aunque otros dicen que pudo haber sido en abril, Cristo tuvo que haber nacido antes de noviembre, hermanos, en octubre por allá, finales, por lo de los pastores, hermanos. Entonces, hermano, como yo no conocemos el día del nacimiento de Cristo, que es evidente, y Dios no quiso que así fuera, eso termina una fiesta cuando yo la impongo en un día, promoviendo la superstición. Entonces usted escucha a cristianos diciendo, estamos celebrando el cumpleaños de Cristo. Superstición. Cristo no cumple años, hermanos. Cristo es el eterno. Entonces usted los ve el 24 de diciembre y los va a ver otra vez seguramente el 24 de diciembre y el 25 diciendo citas como un niño nos es nacido. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Eso es superstición, hermano, porque eso no es verdad. Como si no volvieran a hacer ese día, o sea, ¿sí me entiende? Que en los pañales, por eso el pesebre, todas estas cosas. Mira, hermano, Isaías 10:2 dice, la que leímos al principio, que de las señales del cielo no tengamos señales del cielo, no tengamos temor, aunque las naciones las teman. Esto es de alguna manera sentir temor. Las 12 van a ser, eso es superstición, hermanos. Eso es tener temor a esas cosas. Mire, hermano, si Dios no nos dio a conocer ese día, es por alguna razón. Así es. Si en cambio el Señor, cuando quería que nosotros conociéramos fechas, las dejó saber, ¿no es cierto? Como las fiestas judías. Y por eso les decía, celebren en ese día. Era clarísimo, para que ellos celebraran. Si Él quería que la iglesia la celebrara, seguro, hermano, que la hubiera dejado plasmada en la Biblia, hermano. Así es. También nos dejó saber, por ejemplo, el día del Señor para celebrarlo, el domingo. Y por eso celebramos cada domingo, hermano. Nos lo dejó saber y hace énfasis. El primer día de la semana, Hermanos, hay objeciones a esto, como todo. Le dicen a usted, bueno, sí, es verdad. No sabemos el nacimiento del día de Cristo. Es cierto, no lo sabemos. Pero ¿qué tiene, hermano, recordar el nacimiento del Salvador? Pues, hermano, en sí no tiene nada de malo. Pero ¿por qué un día al año? Eso es lo que lo vuelve supersticioso. Yo debería recordar eso permanentemente, diariamente, en todo momento de mi vida. No un día al año. Y no hacer mucho menos una fiesta y un día santo para eso. Lo debemos hacer siempre, hermano. Siempre, permanentemente recordar eso. Entonces, hermano, como es una fiesta supersticiosa y como no conocemos el día del nacimiento de Cristo,
que lo hace volver supersticiosa, se termina convirtiendo en una fiesta mentirosa. Pusimos un artículo en estos días, lo repetimos casi todos los años, por lo menos desde los últimos 2 o 3. Saqué algunas cosas de ahí, otras las complementé. Entonces, como eso es así, hermanos, es una fiesta mentirosa, mentirosa. El cristianismo, en cambio, es la religión de la verdad, y Dios no puede mentir, hermanos. Dios no es hombre para que mienta. Su palabra es la verdad, Juan 17:17. Cristo es la verdad, Juan 14:6. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, Juan 16:3. El Evangelio es la palabra de verdad, Efesios 1:13. Y hermano, Dios nos manda, entre otras cosas, a que no hablemos contra nuestro prójimo falso testimonio. Estamos dando un falso testimonio de Cristo. Debemos hablar, dice la Biblia, la verdad en amor, Efesios 4:15. Cristo dijo que los que adoran a Dios deben hacerlo, escúcheme bien, en espíritu y en verdad, hermanos. Juan 4:24. Entonces, hermanos, y la Biblia también nos dice que los cristianos somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, al celebrar una fiesta, estamos metiéndole la mentira allí, hermano, por muy buenas intenciones que tengamos. Hermanos, nosotros somos testigos de Dios y por tanto debemos ser testigos verdaderos y declarar la verdad. Proverbios 21:17, no la mentira, hermanos. Entonces, hermanos, entendiendo esto, ¿es compatible celebrar Navidad con nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos? No, hermanos, no es responsable y no está bien, porque la Navidad está basado en una mentira, hermanos, en una mentira que es el día del nacimiento de Cristo, ¿no es cierto? Algo que Dios no mandó. Entonces, hermanos, ¿por qué debería, si eso es así, si la iglesia se comporta de esa manera, celebrando una fiesta mentirosa y supersticiosa, ¿por qué deberíamos pedirle al mundo que crea la iglesia cuando habla? Si estamos diciendo cosas que no son verdad. Si mentimos sobre el nacimiento de Cristo y disfrutamos gustosamente de toda esta superstición engañosa, luego cuando hablemos de temas como la resurrección de Cristo, ¿por qué deberían creernos, hermanos? Claro. Si la iglesia miente sobre el nacimiento de Cristo, ¿por qué deberíamos decirle que nos creas sobre la resurrección de Cristo, hermano? Van a decir, no, así como se inventaron eso para que todo el mundo los viera, para someter a las naciones, pues así mismo seguramente hicieron con la resurrección de Cristo y con muchas otras cosas, como dicen ellos, hermanos. Mire, eso es tropiezo, porque es como si la iglesia viviera en una mentira, hermanos. Mire, los intelectuales, los filósofos, por eso catalogan muchas veces al cristianismo de mitos y fábulas. Estamos sustentados, si celebramos eso, en mitos y fábulas. Mire, hermano, es una fiesta mentirosa que lleva a la idolatría finalmente. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando usted cambia la verdad de Dios por la mentira, termina en la idolatría, hermanos. Tercer capítulo, tercera razón. No fue instituida por Dios. Y hermano, para mí, y creo que los que estamos en contra de eso coinciden, esta es la razón más importante de todas. Esta es la razón más importante de todas. Mira, hermanos, no hay mandamiento expreso para celebrar la Navidad. La única fiesta ordenada por Dios en el Nuevo Testamento para la iglesia es el Día del Señor, hermanos. Es la única fiesta que Dios aprobó. Aquí recibimos palabra, alabamos juntos, oramos, tomamos la cena y tenemos comunión entre hermanos. ¿No es cierto? Aquí damos testimonio del Evangelio también, porque también salimos a predicar y la gente sabe que usted y yo estamos reunidos hoy. Ahora, también que fue instituido por Dios, ordenanzas como el bautismo y la cena del Señor, ¿no es cierto? Estoy hablando del culto público y esto tiene que ver lo ceremonial, digámoslo así, para que me entienda. El bautismo y la cena del Señor tiene un componente ceremonial. Estas fueron las 3 cosas grandes que Dios estipuló para la iglesia, como parte del culto público, como parte de sus ordenanzas. Nada más, hermano. Nada más. Entonces, hermano, no fue mandada por Dios. Y aquí hay que entender un concepto que es el principio regulativo de la adoración, la cual lo creyeron los reformadores, los puritanos y antes de ellos, hermano.
Y es muy sencillo ese principio, porque lo vemos en la Biblia. Lo practicaron los judíos en el Antiguo Testamento, y Dios era muy estricto con eso. Y es que solo se debe incluir en el culto público aquello que Dios ha ordenado explícitamente en su palabra. Explícitamente. No me salga, ay, el Señor no prohibió fumar marihuana. Sí, no la prohibió, pero hay unos principios. Y eso además no hace parte del culto público, y tampoco nosotros estamos a favor de eso, ¿no es cierto? Porque otros principios nos corrigen eso. Pero es que ellos sacan ese tipo de cosas, hermanos. Estoy hablando del culto público, y aquí sí hay que hacer mucho énfasis entre, perdónenme que se lo diga así, porque a veces lo utilizan es para mal, entre lo santo y lo profano, hermanos. Aquí sí hay que hacer énfasis en eso. Mire, todo lo demás está prohibido. Todo lo que Dios no diga en el culto público que se haga está prohibido, hermano. Y eso lo vemos en la Biblia. Lo que no está mandado no está permitido, hermanos. Mire, de hecho, Estados Unidos, civilmente hablando, sus leyes son basadas en este principio. Por eso allá no tienen tantas leyes. En cambio, en Colombia es una cantidad de leyes, porque lo que no está prohibido está permitido, que ese es el otro principio, que ya lo voy a explicar, el normativo. Entonces eso es un problema, hermanos, porque todo hay que poner norma para dar un paso, hermanos. Y piensa que eso nos quita libertad. Entonces, mire, la adoración debe ser una obediencia fiel a la voluntad revelada de Dios, no a las invenciones humanas por muy buenas intenciones que se tengan, limitando estrictamente las prácticas a mandatos, ejemplos o inferencias lógicas de las Escrituras, lógicas, claras. Nada debe incluirse en la adoración pública si no tiene mandato, ejemplo o enseñanza bíblica clara, hermanos. Ahora está el otro principio, el normativo, que ese es el problema, que todos se basan en, o por lo menos muchos se basan en ese, los que la celebran. Es que ellos dicen que la iglesia puede usar en la adoración todo aquello que la Biblia no prohíbe, siempre que edifique a la congregación y glorifique a Dios. Entonces, si no está prohibido, yo puedo traer un payaso a la iglesia, ¿no es cierto? Porque eso no está prohibido, ¿o no? Y lo traigo al culto público, no está prohibido, o dígame si está prohibido. Entonces, si me entiende, el principio es muy peligroso. Pero si ven lo de las normas, no traer payasos a la iglesia, tocaría decir cosas así. Entonces, a diferencia del principio regulativo, pues sí, este permite mayor libertad en las formas y expresiones de adoración, pero da lugar a la invención humana, y la invención humana tiende siempre a la idolatría. Miremos algunos ejemplos en la Biblia. Nadab y Abiú ofrecieron el fuego extraño al hacer algo que Dios nunca les mandó en Levítico 10 del 1 al 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Tenían buenas intenciones seguramente. Y salió fuego delante de Jehová, mire, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Las buenas intenciones no sirven en estos casos, hermanos. Mire, otro ejemplo. En Éxodo 32 del 3 al 6, los israelitas hicieron el becerro de oro y hicieron una fiesta en honor a Jehová. Y hago el énfasis en honor a Jehová porque ellos dicen en honor a Cristo. No importa, Dios los condenó eso. Éxodo 32 del 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Así son el 23 y el 24 de diciembre, o más bien el 23. Mañana es Navidad, mañana es fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y mire, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y mire el fruto. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Dígame si eso no es una copia, una tipología, no, bueno, no, de pronto esa no es la palabra, un ejemplo de lo que pasa hoy, hermanos. Esto es fiesta para Jehová. ¿Y cómo termina esa fiesta? Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
Entonces, hermano, no fue fiesta para Cristo. Tiene buena intención, bueno, Aarón la tuvo. Y los israelitas, bueno, unos eran más idólatras seguramente que los otros, pero no se la aprobó el Señor. Los condenó vehementemente. Y es el ejemplo tal vez más conocido de idolatría que tenemos en la Biblia, el becerro de oro, ¿no? Al lado del becerro, perdón, al lado de la fiesta, o adornando la fiesta el becerro, como hoy, el árbol, el pesebre y todas estas cosas. Hermanos, la Biblia nos muestra que usted y yo no debemos añadir nada a nuestra imaginación, a la palabra, y menos al culto público. Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. No añadir, hermanos. Y eso es lo que hace Roma todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo la iglesia de Roma. Y mire que en Apocalipsis nos habla de juicios para el que agregue o quite. Mire, hermano, vayan y acompáñenme, que esta cita es un poquito más larga, a Primera de Reyes 12 del 28 al 33. Primera de Reyes 12 del 28 al 33. Y hablemos del pecado de Jeroboam. ¿Recuerda a Jeroboam? Cuando el reino se divide en dos, Roboam uno y Jeroboam el otro. Reino del norte, Jeroboam. Reino del sur, Roboam. El pecado de Jeroboam, hermanos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue ese pecado? Instituir para Israel un culto diferente. Ese fue el pecado de Jeroboam, al que Dios había estipulado. Y eso es lo que pasa hoy con Navidad. Se estipula un culto para la iglesia, se declara una fiesta santa diferente a las que Dios ha ordenado, o a la que Dios ha ordenado, que es el día del Señor. Leamos Primera de Reyes 12, 28 al 33. Y Dios, siempre esos son ejemplos malos en la Biblia. Usted ve el pecado de Jeroboam. Cuando veía a los reyes de Israel, decía, cometieron el pecado de Jeroboam. Lo dice muchísimo con los reyes que se desvían, que cometieron ese mismo pecado. Hizo el rey 2 becerros de oro, Jeroboam, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel. Mire, como en tiempos del becerro de oro, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Mire lo grave. ¿Dónde era el culto principal en ese momento? En Jerusalén. Y como el reino se había dividido, establece un culto nuevo en otro lugar. Y esto fue causa de pecado, dice el Señor, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Establece unos nuevos sacerdotes. Entonces instituyó Jeroboam, mire, fiesta solemne en el mes octavo. Instituye una fiesta solemne en el mes octavo. A los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Una copia de Judá hace una copia, se inventa algo y sacrificó sobre un altar. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, mire, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. El día que se inventó la iglesia de Roma, principalmente, porque después es que ellos los que la popularizan, de su propio corazón. El día de Cristo, de su propio corazón. Y lo que sigue siendo la iglesia, desafortunadamente, parte de la cristiana, es de su propio corazón. Se genera superstición, como que llora más ese día. Eso es supersticioso, hermanos. Mire, hermanos, pero estamos en el tema de Dios no lo mandó, no fue mandado por Dios. Mire, por ejemplo, Dios le dio instrucciones precisas a Moisés, por ejemplo, en el monte Sinaí para construir el tabernáculo y lo que había de contener. En Éxodo 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, no conforme a su imaginación. En el culto público no podemos ser creativos, hermanos. Sea creativo en su trabajo, sea creativo con sus hijos, sea creativo en el home school, mientras no peque, en la cocina, sea creativo en todo eso, pero no en el culto público. Porque el Señor lo dice. Moisés no fue creativo, entonces
Y no se inventó nada e hizo tal cual Dios le mandó. Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. No fue creativo. En el culto público no podemos ser creativos. No debemos ser creativos. No decir, ay, venga, ahorita, ¿qué tal si hacemos no sé qué? Mire, y el mismo principio lo vemos con Noé cuando el Señor le dice que haga el arca. En Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el arca es una representación de Cristo, hermanos. Del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, yo no me puedo inventar cosas en la iglesia. Y ahorita no me vaya a salir con que vamos a pintar la pared y Dios no mandó. O sea, obvio que eso no estamos de acuerdo en esas cosas, ¿no? Estamos de acuerdo con... Es que de pronto salimos con cosas de esas. Entonces, miren, el argumento de los puritanos contra la Navidad, en el principio, ellos se basaban en el principio regulativo, lo que no está mandado por Dios en el culto público no lo debo hacer. Ellos decían tres cosas básicamente. Ningún tiempo de adoración es santificado a menos que Dios lo haya ordenado. A menos que Dios lo haya ordenado. Segundo, los días de fiestas no bíblicas son una amenaza para el cumplimiento adecuado del día del Señor. Porque estas fiestas tienden a eclipsar la santidad que solo pertenece al día del Señor. Y eso hay veces pasa cuando cae en Navidad, un domingo, hermanos. La gente no va a la iglesia, o llegan tarde. Lo eclipsa, es más, lo adornan. Tercero, la observancia de las fiestas no bíblicas como la Navidad tienden hacia la superstición, lo que yo ya les dije, y la innovación en la adoración. Todas estas son característicos del catolicismo romano, decían los puritanos. Mire, para los puritanos, para el puritanismo en general, esa generación de creyentes y también reformadores, porque ahí podríamos meter a Calvino y a los otros, el testimonio más efectivo en la sociedad pagana e idólatra no fue la observancia de la Navidad, sino más bien la observancia del Día del Señor. Porque la gente dice y lo repiten como loros, mire, es que damos testimonio de Cristo, por lo menos estamos diciendo que se hable del Señor. Entonces, bueno, ese no es el testimonio que el Señor determinó para que el mundo conozca que hay cristianos. De esa manera no es, hermano. Es que cada domingo vean que los cristianos se reúnen como pueblo a adorar a su Señor. No cada año, hermanos. Porque muchos hasta solo van cada año. Eso pasaba mucho en tiempos de Inglaterra. Mira, hermanos, muchos también justifican, como las objeciones, justifican celebrar Navidad con la Biblia. O sea, sacan la Biblia y le justifican a usted celebrar Navidad. Utilizan citas como esta, que usted seguramente la ha escuchado. Colosenses 2:16, o los ha escuchado diciendo esto. Nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Para justificar, sacan esto, la celebración de la Navidad, y además comer de lo sacrificado a los ídolos. Mira, respecto a dos cosas. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De fiestas paganas o de fiestas judías? Fiestas judías. Entonces Pablo en esta cita y otras como Romanos, por ejemplo, 14, que habla de que no peleen por temas de conciencia, está hablando de fiestas judías, hermanos, o de comidas sacrificadas, de animales inmundos. Pablo no está hablando en esta cita de fiestas paganas, hermano. Entonces, las fiestas judías habían sido instituidas por Dios en el antiguo pacto y abolidas a partir del nuevo pacto. Y eran sombra de lo que había de venir. Hermanos, sería absurdo pensar, pero es que eso va contra el sentido común, que Pablo estuviera dando libertad a los cristianos de ese momento para celebrar a dioses paganos o instituir fiestas religiosas no ordenadas por Dios, como la Navidad. Ellos nos sacan esto, venga, Pablo no está hablando de celebrar las fiestas al emperador romano, hermanos. Es absurdo, hermanos. No va contra el sentido lógico, el sentido común. Pablo no está diciendo eso, le está diciendo es a un cristiano gentil de la época, mire, que nadie lo juzgue, por esas fiestas. ¿No es cierto?
Mire, Pablo acá se dirige a esos gentiles que no celebraban las fiestas judías, como nosotros. Es más, esa cita le vamos a sacar usted y yo más a ellos que ellos a nosotros. No me juzgue por no celebrarla, no me diga amargada por no celebrarla. No se dirige a los que sí celebran la festividad. Hermano, miren, Pablo lo hacía para que los gentiles de aquella época no se dejaran obligar y se esclavizaran a celebrar lo que ya el Señor venía aboliendo, que eran las fiestas judías. Y que también ellos eran libres de comer todo alimento en acción de gracias, exceptuando obviamente los sacrificados a los ídolos, porque la Biblia también eso sí lo condena. Mire, hermano, ¿cuánto más ahora nosotros somos libres? Si ellos eran libres de no celebrar lo judío, que sí fue mandado por Dios, pues mucho más nosotros somos libres de no celebrar fiestas paganas, hermanos. En nombre del falso cristianismo y de las que el mundo esclavo celebra. Cuarto, hermanos, cuarta razón, la iglesia histórica no la celebró. Cuarta razón, la iglesia histórica no la celebró. Comencemos con la iglesia primitiva. Mire, la iglesia, cuando digo primitiva, estoy cogiendo la iglesia del Nuevo Testamento y la de los primeros siglos. La iglesia neotestamentaria, la del Nuevo Testamento, la que usted ve allá, nunca celebró el nacimiento de Cristo. No existe una cita que nos muestre eso. Entonces, pues mi ejemplo son ellos, no los papistas, no los que la celebran. Esos son mi ejemplo, la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos no celebraron, yo tampoco celebro. Si hubiera sido tan importante, la hubieran celebrado, hermanos. Ellos celebraban, como ya dijimos, el día del Señor. Hacían el bautismo y la cena del Señor, como parte del culto público o del tema ceremonial. Mire, y la iglesia de los primeros 4 siglos, hasta el siglo IV, jamás la celebró, como yo ya les expliqué al principio. Recordemos que el primer banquete de Navidad fue en el año 379 después de Cristo. Entonces todo el primer siglo, Policarpo, los padres de la iglesia, nunca celebraron la Navidad. Y ellos también son mi ejemplo, no los que siguieron. Son más ejemplo para mí ellos. Hermano, entonces, sigamos. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento no la celebró. La iglesia primitiva de los primeros 4 siglos tampoco la celebró. Y de ahí en adelante la iglesia histórica tampoco la celebró. La fiel, no la papista evidentemente que sí. Mire, hermanos, hay mucho testimonio de eso. Yo traje algunos. Hermano, hay una gran nube de testigos, como dice Hebreos, que todavía habla y nos dice que esa fiesta, la Navidad, no siendo una fiesta instituida por Dios y careciendo de sustento en las Escrituras, no debe ser celebrada por el pueblo de Dios. Les voy a ir leyendo algunos. Los valdenses, primera confesión en 1120, dicen: nosotros siempre hemos considerado como una indecible abominación ante Dios todos los inventos del hombre, a saber, los festejos y las vigilias de los santos, el agua que ellos llaman bendita, el abstenerse de carnes por ciertos días y cosas similares, pero especialmente la misa. Aquí habla de los festejos. Todo festejo de invención humana, dice ahí, inventos del hombre. Y la Navidad es eso, exactamente, un invento del hombre. Los valdenses fueron perseguidos, cristianos fieles, ¿no es cierto? No son reconocidos por los papistas, los valdenses, pero sí por los cristianos verdaderos. Martín Lutero, porque es que a Martín Lutero lo sacan para decir que celebró la Navidad, y eso no es cierto, hermanos. Miren lo que dice, y le voy a dar después otro dato. Discurso de la nobleza alemana, 1520. Tal vez él era más abierto. Dice: deberíamos abolir todas las fiestas, conservando solo el día del Señor, dijo Lutero. Hemos convertido los días festivos en profanos. Él se dio cuenta de ese error. Y los días laborables en sagrados. Él pensaba era en el trabajo, no estar de fiestas y en parrandas. Y no hacemos ningún bien con esto, sino una gran deshonra a Dios y a sus santos con todos nuestros días festivos. Porque Navidad es un día festivo. Mire, hermanos, a Lutero le dicen que él fue uno de los primeros que hizo lo del árbol de Navidad. Yo creo que usted ha escuchado esta historia. Bueno, hermano, no existe ninguna frase,
ninguna carta de Lutero, ningún sermón, ningún tratado donde Lutero diga algo acerca de un árbol de Navidad. No existe, eso es mentira, no se deje engañar. La famosa historia que Lutero vio estrellas entre los árboles y llevó uno a su casa con velas es una leyenda tardía aparecida siglos después. También se inventaron que se suicidó, también que le han dicho una cantidad de cosas, que era el peor de todos los antisemitas. Esos son se me olvidó los hispanistas, tengan cuidado con esos, porque están cambiando la historia, nos están diciendo, hablando muy bien de la conquista española y que esa fue la mejor y que no sé qué y estas cosas. Mira, hermanos, no hay referencias al árbol de Navidad en las obras de Lutero, nada, hermanos, nada. Si quiere, pregúntele al que quiera, hermanos, consulte, pregúntele a ChatGPT si quiere, y nunca va a haber cosas de estas. Ningún discípulo directo suyo menciona que él promoviera árboles. La tradición del árbol ya existía en Alemania antes de Lutero, además, ligada a costumbres medievales, a tradiciones no bíblicas. Lutero no originó la costumbre, ni la fundamentó teológicamente, ni la practicó, ni nada de estas cosas. Sigamos, Juan Calvino, el otro reformador, gran reformador, en un sermón sobre Miqueas en 1551 dijo esto: ahora, mire, como eso pasa con la superstición, gente que solo iba una vez al año a la iglesia, ahora veo aquí más gente que la que estoy acostumbrado cuando doy un sermón, dijo Lutero. Dijo Calvino, ¿por qué será? Irónicamente está hablando, es día de Navidad. ¿Y quién les dijo esto? Pobres bestias, les dice. Ese es un adecuado eufemismo para todos ustedes que han venido aquí hoy a honrar a Noel, a Papá Noel. ¿Pensaban que estarían honrando a Dios? ¿Que estarían honrando a Dios? Consideren qué tipo de obediencia a Dios vienen mostrando. En sus mentes están celebrando un día santo para Dios o convirtiendo el día de hoy en uno. Zwinglio dijo esto, el otro reformador: la iglesia no tiene autoridad para imponer días santos que Dios nos ha mandado. No tenemos esa autoridad, hermano. Solo Dios la tiene por medio de su palabra. El cristiano no está obligado a observar tiempos y días, sino únicamente a obedecer a Dios por la fe. No reconocemos como santos aquellos días que los hombres han inventado sin mandato divino. Las fiestas que no proceden de la palabra deben ser quitadas, no corregidas, dice él. Porque es que uno dice, bueno, listo, hagámoslo bien. No le mentamos los bacanales que hace el mundo, no hagamos eso, hagámoslo para Dios, solo leamos la Biblia. No. Deben ser quitadas, no corregidas. Es quitada, abolida. Retener días santos es retener una parte del yugo papista, hermanos. John Knox, en Escocia, en el primer libro de disciplina, en 1520, dijo estas palabras: aquello que los hombres, por leyes, concilios o constituciones, han impuesto a la conciencia de los hombres, sin el mandamiento expreso de la palabra de Dios, como observancia de días santos, instituidos por el hombre, como lo son todos aquellos que los papistas han inventado, tales como las fiestas, como ellos las llaman, las fiestas de los apóstoles, de mártires, de vírgenes, de Navidad, cosas que puesto que no cuentan con mandamiento ni garantía en las escrituras de Dios, juzgamos completamente abolidas de este reino, dijo John Knox, afirmando además que los obstinados defensores y maestros de tales abominaciones no deben escapar al castigo del magistrado civil. Era una teocracia, por eso hablaba del castigo del magistrado civil, porque era una teocracia, y él decía, celebrarla debe ser prohibido por ley. Era una teocracia, escúcheme, era una teocracia, entiéndalo. Yo no estoy diciendo que lo hagamos ahorita porque no se puede, no vivimos en esos tiempos, ¿no es cierto? Pero allá sí. Escocia, dame a Escocia para Cristo o muero, dijo John Knox, y Dios se la entregó. Y si Dios nos entregara un reino así, deberíamos tener este tipo de ejemplos. Entonces, hermanos, mire que todos es el mismo argumento: no fue mandado por Dios. No fue mandado por Dios. Y si no fue mandado por Dios, no debemos hacerlo, no tenemos autoridad para hacerlo. Todos giran en torno a ese ejemplo. Y después hablan de los frutos que produce ella, que es lo que yo ya le he dicho, superstición y todas esas cosas. Mire, la iglesia de Escocia, una carta a Teodoro Beza en 1566, acerca de la fiesta de la Natividad de nuestro Señor,
la circuncisión, la paz, la pasión, la resurrección, la ascensión y el envío del Espíritu Santo sobre sus discípulos, es que como Roma se inventa fiesta para todo, eso es porque es una religión idólatra y necesita estas cosas. Decimos que estas fiestas en el tiempo presente no tienen lugar entre nosotros, porque no nos atrevemos a celebrar religiosamente ningún otro día festivo que el prescrito por los oráculos divinos. Si ve, todo gira en torno al mismo argumento. Dios no la mandó. William Perkins, en 1606, también un puritano, dijo: no debemos observar las fiestas hechas por los hombres, como la Navidad y los días de los santos, porque estas cosas no tienen mandato de Dios y solo sirven para introducir la superstición. Ese es el problema, hermanos. Ese es el peligro, y en eso siempre va a terminar. Edmund Calamy, en un libro que se llamó, o en un escrito que se llamó, más bien un tratado, un escrito, una acusación contra Inglaterra debido a sus divisiones. En 1645 dijo: este día que comúnmente es llamado la fiesta de la Natividad de Cristo o el día de Navidad, un día que hasta ahora ha sido objeto de abusos, de superstición y profanación. Creo que la superstición y la irreverencia de este día están tan arraigados a él que no hay forma de reformarlo. Es así, sino tratando con él como lo hizo Ezequías con la serpiente de bronce. ¿Qué hizo? Destruirla, hermanos. Esto debe ser destruido, hermanos. Así es. Esto no es reformémoslo, hagámoslo más bonito, no saquemos a Papá Noel. No, tampoco es así. Increase Matter. Mire, él vivió entre 1639 y 1723, también un puritano, y fue presidente de Harvard, hermanos. Dijo esto, de la Universidad de Harvard. En ese momento se llamaba Harvard College. Dijo: Christmas se deriva de la misa de Cristo, una invención papista, y por lo tanto no debe ser observada por los cristianos. Spurgeon, y hay que dejar claro que Spurgeon, a usted le van a sacar citas de Spurgeon, de cosas que él sí dijo, no es mentira, a favor de la Navidad. Pero esto lo dijo posterior, hermano. Entonces uno se queda con lo posterior. Es como cuando Agustín de Hipona. Agustín de Hipona dijo muchos errores garrafales, pero después tiene algo que se llama retractaciones. Entonces usted debe mirar eso, no lo primero. Spurgeon: no tenemos ninguna consideración supersticiosa por los tiempos y las estaciones. Ciertamente no creemos en el actual arreglo eclesiástico llamado Navidad. En primer lugar, porque no creemos en la misa en absoluto, sino que la aborrecemos, ya sea que se diga o se cante en latín o en inglés. Y en segundo lugar, porque no encontramos ninguna justificación bíblica para observar ningún día como el cumpleaños del Salvador. Y en consecuencia, su observancia es una superstición porque no tiene autoridad divina. ¿Sí ve? Todo gira en torno a ese argumento. No tiene autoridad divina. Y quinto y último, hermano, los frutos de eso. Entonces, hermanos, miren, los frutos demuestran que es algo que no proviene de Dios, hermanos. Los frutos sustentan, complementan, respaldan. Mire, ¿cuáles son los frutos de todo esto? Ya los hemos mencionado: idolatría, superstición, borracheras, vicio, libertinaje, un falso Cristo, sincretismo religioso y ecumenismo papal en general. Mire, Cristo es eclipsado por Papá Noel, esa es la verdad, o por Santa Claus. También por los regalos y por la Virgen María, de paso. Porque mira, aquí en estos países que la Inmaculada Concepción, todas estas cosas, ¿no? La novena son los 9 días, es en honor a María. Mire, todo termina siendo eclipsado. Cristo termina siendo eclipsado. ¿Quiénes la celebran? Los ateos celebran Navidad, agnósticos, impíos, mundanos, libertinos, idólatras. Y no es que se conviertan después, eso no pasa. Y falsos maestros y falsas iglesias en general. Sí, usted me va a decir: ay, los testigos de Jehová no la celebran, en cambio son herejes. Bueno, ¿y qué? Hay muchos ateos que tampoco la celebran, pero en general usted ve a muchos de ellos haciendo. Mire, el mundo ama la Navidad, pero odia a Cristo. Esa es la verdad. Aman la Navidad, pero aborrecen al Salvador. Eso no tiene sentido. Hermanos, los frutos demuestran que no proviene de Dios. La Biblia nos muestra que por sus frutos sabremos si algo viene de Dios o no.
El árbol malo no puede dar un buen fruto, hermanos. El árbol malo no da un buen fruto. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, esto es lo que produce algo que no venga de parte del Señor. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo conozco que esta fiesta, entre otras cosas, para mí esta no es la razón fundamental, ya se los dije, es que Dios nos la mandó y en eso gira todo, y por eso esto repercute en todas estas cosas. Hermanos, pero por los frutos usted también puede ver algo, le sustenta, le respalda que esto tampoco proviene del Señor. Miren, le voy a leer algo que también salen por su gracia mucho, pero recoge casi que todo lo que hemos dicho hoy de A.W. Pink, y también basado en Isaías 10:3, dice: así dice Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y él empieza diciendo: la Navidad está llegando. Bueno, ya llegó, ya estamos casi. Así es, pero ¿qué es la Navidad? Dice él. ¿No denota el mismo término su origen? La misa de Cristo, Christmas, es de origen romano, traído del paganismo, lo que yo ya les dije, de origen baptista y de origen pagano. Pero dice alguien, la Navidad es el tiempo en que conmemoramos el nacimiento del Salvador. Eso es cierto, dice él. ¿Y quién autorizó dicha conmemoración? ¿Sí ve que está recogiendo todo? Ciertamente Dios no lo hizo. El Redentor rogó a sus discípulos a recordarlo en su muerte, hermano. Por eso celebramos el bendito día del Señor. Pero no hay palabra alguna en la escritura de Génesis a Apocalipsis que nos invita a celebrar su nacimiento. Además, ¿quién sabe cuándo o en qué mes él nació? Ya lo vimos. Por eso digo, él recoge casi que todo. La Biblia guarda silencio al respecto. ¿Y quién es el que celebra la Navidad o Christmas? Todo el mundo civilizado, lo pone entre comillas. Ciertamente millones de personas que no hacen profesión de fe en la sangre del Cordero, que lo desprecian y lo rechazan. Quisiéramos preguntar, ¿es apropiado que los amigos de Cristo han de unirse con sus enemigos en una ronda de mundana gratificación carnal? No. ¿Puede cualquier verdadero creyente realmente pensar que a él, a quien el mundo echa fuera, está satisfecho, glorificado por dicha participación en las alegrías del mundo? Verdaderamente las costumbres de las gentes son vanas. Está escrito: no seguirás a los muchos para mal hacer o para hacer el mal. Éxodo 23:2. Mire, sigue diciendo él: algunos argumentarán a favor de la observancia de la Navidad sobre la base de dar a los niños un buen tiempo familiar, todo eso. Pero ¿por qué hacer esto bajo el manto de honrar el nacimiento de nuestro Salvador? ¿Por qué es necesario arrastrar su santo nombre en conexión con lo que ocurre en esta temporada de desenfreno carnal? Hay quienes se abstienen de algunos de las más burdas carnalidades de la temporada festiva. Dice: bueno, listo, yo la celebro, pero me aparto de eso. Que esa es la razón que dan algunos. Pero todavía están, sin embargo, en una cruel servidumbre a la costumbre prevaleciente de la Navidad. Son esclavos de eso. Y el Señor también les decía allá, pero Pablo sobre todo les decía: miren, no se esclavicen a estas cosas. Eso es sombra. Y esto es que esto ni siquiera es sombra, hermanos. Esto ni siquiera es sombra, porque es que lo otro sí había sido mandado por Dios, las fiestas judías. Y el Señor, Pablo les decía: no se esclavicen a esto. No se dejen, ustedes no tienen que tener ese yugo. Pero eso sí era mandado por Dios. Sí tenía un mandamiento de Dios. Ya venía siendo abolido. Pero tenía más razón para eso. A los ojos de Dios, sigue diciendo él, el circo y el teatro son mucho menos aborrecibles que la celebración de la Navidad de las iglesias romanas y protestantes. ¿Por qué? Porque estas son hechos bajo la cubierta del santo nombre de Cristo. Los otros no lo son. No solo viola el primer y segundo mandamiento con la idolatría, sino que también el de tomar el nombre de Dios en vano. No seguirás a los muchos para hacer el mal, sigue diciendo él. Es una cosa fácil aflorar contra la marea de la opinión popular, pero se toma mucha gracia buscar diligentemente de Dios
para nadar contra ella. Sin embargo, eso es para lo que el heredero del cielo está llamado a hacer. No os conforméis a este mundo, de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguir a un Cristo rechazado, hermanos. Nuestra última palabra, y esta también yo la quiero enfatizar, es para los pastores o las iglesias en general, eso lo dice él. Para ustedes la palabra del Señor es: sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12. No es verdad que la mayoría de las iglesias corruptas que conocen, donde casi cada aspecto fundamental de la fe es negada, tendrán sus celebraciones de Navidad. ¿Los va usted a imitar? Él le habla a los pastores que dudan, que dicen, bueno, no está malo, no sé qué, pero que él considera que son de todos modos del Señor. ¿Los va usted a imitar a estos? Busque la gracia con firmeza y con amor. Establezca la verdad de Dios acerca de este tema a su pueblo y anuncie que usted no puede tener parte en seguir costumbres paganas, romanas y mundanas. Mira, hermanos, hoy vemos y oímos cada diciembre en gran parte del mundo occidental, por todo lado, vemos sus novenas, las escuchamos, sus luces, mire, todo el tiempo sale y uno ve eso, sus villancicos, sus pesebres, sus árboles de Navidad, sus papás Noel, el ídolo. Pero como Roma es un árbol malo, la iglesia romana es un árbol malo, sus frutos son malos y serán cortados tarde o temprano, hermanos. Bendito sea el Señor. Vendrá el día, hermanos, y los tiempos que nunca más escucharemos estas baratijas de la ramera. Bendito sea el Señor. Y Apocalipsis 18, 21 al 23, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Amén. Y voz de arpistas, mire, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más de ti, en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Bendito sea Dios, que un día, o vendrán tiempos, no sé si un día, tiempos, el milenio, lo que sea, hermanos, que usted no va a volver a escuchar esas abominaciones en este mundo. No necesitamos invenciones humanas papistas, idólatras, para honrar a nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No necesitamos inventos, no necesitamos las estatuas, los árboles, los pesebres, hermanos. Nada, hermano. Los verdaderos adoradores se lo adoran en espíritu y en verdad. Amén. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo la firman, para que no se mueva. Mire, es una descripción, una imitación prácticamente. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Señor, bendito seas tú, Padre Santo. Obra en nosotros. Señor, te ruego, Padre, que estas enseñanzas sean vistas por más personas, Señor. Permite que la palabra corra, Señor. Abre puertas, Señor, para que otros escuchen. Que escuchen con espíritu de mansedumbre, Señor, otros creyentes. Bueno, Señor, que aquellos que son tu pueblo escuchen, vean, disciernan estas cosas, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a ser fieles, Padre. Quita de nosotros cualquier amor que haya por allá escondido de estos pequeños niños, porque yo sé que ellos se deleitan en esas cosas, Señor, aunque sus padres les digan que está mal. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.